Cristo Jesús. Amén. Vamos, pues. La pregunta 2 dice así: ¿por qué les prohibió ir a los gentiles y a samaritanos? Recordando que Jesús, cuando manda a los discípulos a predicar hacia los lugares cercanos o a las ciudades cercanas, les dice: ustedes van a ir primero hacia los judíos, hacia sus hermanos, hacia nuestra tierra, y aún no es momento de que vayan hacia los gentiles o samaritanos. Primero un grupo, y vamos a ser específicos en este por ahora. ¿Por qué? Algunas preguntas las elaboramos con detalles capciosos y no para ponerles cascaritas, Sí. para que se deslicen y respondan cosas que no deben ser. Más bien el propósito es estimular vuestro intelecto y llevarles un paso más allá. Espérame, voy a traducir estimular vuestro intelecto. Ante una pregunta así, ¿qué es lo que les obliga a hacer? No se preocupen que esos son cohetes. Es una... ¿Se escuchan? Oh, sí, debe escucharse. Tenemos ahora el micrófono Ah, sí. más sensible. ¿Dónde estábamos? ¿En qué es lo que un lector debe hacer cuando se encuentra con preguntas así? Bueno, ¿qué un lector debe hacer? Estimular el intelecto. Debe investigar, debe estudiar, debe meterse a internet a buscar un comentario, no simplemente leerlo y quedarse ahí. Entonces, cuando mi papá dice estimular, es ir más allá de la lectura, como que si es el periódico del día. La pregunta capciosa es, ¿por qué les prohibió? Jesús jamás les prohibió ir a los gentiles. Solo les dio un orden de predicación, en donde dijo: primero vayan a los judíos y cuando sea el momento irán a los gentiles. Así es que ¿por qué vayan primero a los judíos? Porque era su pueblo. A los suyos vino, los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que nuestro Señor nunca prohibió el campo misionero, solo instituyó que las misiones empezaban en casa. Y vaya que la exhortación se extiende también para nosotros, que sería bastante poco sabio de nuestra parte querer hacer misiones al otro lado del mundo o al otro lado de la cerca de nuestra casa, cuando en nuestra propia casa hay personas que aún no conocen del Evangelio. Sería entonces el mismo mandato: primero vayan a los de vuestra casa, después vayan a los que están después de vuestro jardín y luego hasta el fin del mundo. Esa era la razón. Y noten que Jesús sí hizo ministerio con personas que no eran judías. La mujer samaritana que encontró en el pozo, el hombre que vimos ayer, que era un gentil, muchas veces lo hizo. Entonces, en ningún momento Jesús estaba refiriendo a que no les iban a compartir el evangelio. Solo fue un orden. ¿Cuándo debemos ir detrás de la cerca? Cuando ya hemos hecho el trabajo en casa. ¿Aún si no nos escucharon? Aún si no nos escuchan. Exactamente. Y si usted dice: bueno, mi esposa no quiere nada, mis hijos rechazan el evangelio, ya lo he intentado, debo seguir insistiendo el resto de su vida, pero ya está listo para ir después de la verja de su casa. Sí. Bien, ¿cuál sigue? Vamos a la 4. ¿A quién se debe de temer y a quién no? Explique por qué. Este es un verso que queda grabado en mi mente y en mi corazón, quizás el resto de mi vida, porque cuando la pandemia comenzó, cuando la cuarentena fue usada por Scrutopo y que nos propinó literalmente miedo a muchos, yo en primer lugar, doy gracias al Señor que me llevó a escuchar el sermón del pastor John MacArthur
respecto a este verso, en donde él me dio una bofetada diciéndome, ¿por qué te preocupa el virus o los que te pueden quitar la vida? En realidad ellos no deben ser temidos. El único que debe ser temido es nuestro Dios, porque finalmente es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Así es que a quien debemos temer es a nuestro Señor, sí, no a los demás. Y esta era una preparación para ellos, porque los discípulos aún no estaban enfrentando persecución específica contra ellos. Incluso la primera vez que un discípulo experimentó persecución, falló y negó su fe. Pedro. Jesús, preparándoles para el momento en el que habrían de recibir persecución, les dice, no teman a aquellos que tengan por deseo asesinarlos por mi nombre. No les teman a ellos porque ellos pueden solo tocarles el cuerpo. Pero mi Padre, Dios, puede tocar sus almas. Y eso es una gran razón para tener miedo. ¿Vamos a la 8 o quieres decir algo? ¿Que no era la 6? Y la 6 es, perdón. No es Jesús el príncipe de paz, refiriéndose que el verso 34 dice que va a traer espada y va a dividir hermano contra hermana, padre contra hijo, va a traer división. Entonces, ¿qué es lo que Jesús trae? ¿Paz o división? Jesús trae paz a los que aceptan su mensaje, pero trae todo lo contrario a los que lo rechazan. Es espada. Esto significa que en una misma casa el Evangelio de Jesús puede dar paz, pero también quitarla. Va a dar paz a aquellos que abrazan su filosofía, pero les va a quitar la paz a los que lo rechazan. El mejor ejemplo es todos aquellos que agreden el Evangelio. Cuando digo agreden, me refiero, entre otros ejemplos y los más conocidos, a la comunidad homosexual, a la comunidad que promueve el aborto, a la comunidad que promueve cualesquiera leyes que rompan la ley de Dios. Que sean totalmente antibíblicas. Sí. Ellos no pueden tener la paz que el príncipe de paz ofrece. Ellos lo que van a tener definitivamente es espada, es guerra. Déjame explicarlo así. Lo voy a ampliar un poco más para que si a alguno de ustedes aún le quedó duda. Jesús es príncipe de paz para aquellos que le acepten en su corazón. Jesús va a traer paz a nuestro interior, pero no significa que va a traer paz en nuestro exterior. Pablo, Pedro, todos los discípulos, incluso Esteban cuando estaba muriendo, cada uno de ellos tuvieron paz adentro de ellos. Mientras estaban siendo perseguidos, mientras estaban pasando todo tipo de tribulaciones, ellos tuvieron paz porque ellos habían creído en el príncipe de paz. Entonces, eso es lo que él trae. Es la primera forma del príncipe de paz. La segunda forma es que él es el príncipe porque también va a tener un reino de paz. No en este momento, no por ahora, sino cuando regrese a reclamar este planeta Tierra. Para un segundo, ¿tenemos problemas en la transmisión? ¿Está todo en orden? Sí. Porque aquí tengo un mensaje de que no se puede escuchar la prédica, que el video es estático y sin sonido. No, debe ser su dispositivo. Ok, para quien escribió eso, debe ser su dispositivo, dice aquí la experta, porque tenemos 2 monitores controlando la señal y me dicen que todo está sobre ruedas. Las disculpas, te interrumpí. Entonces, esas son las 2 cosas que el príncipe de paz trae. Primero, paz a todos los que han creído en él interior. Y luego, él sí va a traer un reino de paz cuando él haya conquistado este planeta. No aún, hasta su segunda venida.
Y entonces, ¿a qué se refiere con traer división? La iglesia, el cuerpo de Cristo, su esposa, los creyentes, no pueden estar unidos a este mundo. En el momento que la iglesia no traiga división entre el mundo y los creyentes, ha dejado de ser iglesia y ha dejado de proclamar el mensaje de Cristo. Entonces, la espada que Él va a traer es para dividir. Esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que está mal. Esto es lo que nosotros vamos a hacer y esto es lo que nosotros vamos a dejar de hacer. No significa que no vamos a darle la bienvenida a pecadores, significa que no vamos a darle la bienvenida al pecado. Vamos a dividir el pecado y la santidad. La que sigue. Vamos de una vez al libro porque la otra es implícita, la respuesta, o explícita. No, creo que a algunos se les fue. Dale, pues. La 9 es, ¿quiénes son los pequeñitos que habla del verso 42? Te la dejo para que corras, porque ayer no abordamos el libro. Dale, pues. Hay dos creencias sobre quiénes son estos pequeñitos. La primera se estaba refiriendo a los discípulos, como ellos estaban empezando a crecer en fe, estaban empezando a ser ministros. Jesús les llama pequeñitos en fe. Les advierte a todos diciéndoles, ay de ustedes que sean una piedra de tropiezo para ellos. La segunda creencia es más general, le dice a los discípulos, tengan cuidado de que aquellas personas que están creciendo en la fe, ustedes los hagan caer. Yo creo que es más la segunda, porque en el versículo paralelo de Marcos, yo lo leí, uno de los discípulos le dice a Jesús, mira, hay un hombre que anda diciendo cosas en tu nombre, ¿lo reprochamos o no? Y él le dice, Pedro, te acabo de explicar, el que no es contra nosotros, con nosotros es. Entonces, otra vez, tengan cuidado de hacer caer a los pequeñitos en fe. No se refiere a niños biológicamente, sino se refiere a personas que están creciendo en fe. Y quería recalcar esto, porque los religiosos más centrados en años son los más severos y poco pacientes con los que están creciendo en la fe. Los más centrados en años son los primeros que critican a una persona que está empezando a llegar a la iglesia y llega vestida de una forma que no es, o se comporta en el ministerio de la forma que no es. Necesitamos más maduros en la fe, con la paciencia de querer ver crecer a ese pequeñito y no ser una piedra de tropiezo Ahora, para ellos. noten que tal lo ha dicho, los más centrados en años y a la vez inmaduros. Sí. Que se creen maduros. Es lo mismo que ser inmaduro. No está relacionando que los centrados en años son inmaduros, sino que algunos son inmaduros y su edad les hace creer tener la razón y ser poco tolerantes con los que están empezando. Y como testimonio puedo decir, las personas que más me han ayudado a crecer en mi fe han sido personas centradas en años. Mis mentores son personas entradas en años. Pero hay personas, no necesariamente entradas en años, pero sí durante mucho tiempo en el Evangelio, que son demasiado severos y demasiado religiosos en cuanto a tener paciencia con los que están creciendo. Yo recuerdo hace como 15 o 20 años, alguien en la iglesia me mostró su desencanto cuando yo prediqué respecto a que debíamos tener consejeros adultos. Y esta persona me refutó en privado y aunque lo hizo con respeto, voy a recalcar su necedad. Me dijo, la juventud tiene mucho que ofrecer y a veces mucho mejor que los adultos. Y yo le dije, no mencioné yo lo contrario. La juventud tiene mucho que ofrecer y muchas de sus opiniones o consejos son de mucho valor, pero eso no significa que sustituyen a un adulto maduro en la fe. Los años ahora han pasado
son pocas las personas mayores que yo, porque yo ya me volví mayor, Rarísimo. que ahora tengo que buscarlos con mayor denuedo a los mayores que yo para que me aconsejen, puedo ratificarlo. Debe buscar gente adulta, pobres, los jóvenes, que sus mentores, consejeros y sus íntimos oyentes son personas de la misma edad. Pobre de ustedes. Y no quiero centrarme solo en la edad, porque el ejemplo que yo estaba diciendo, viejo, es algo que sucedió en Icon entre jóvenes. Unas niñas llegaron vestidas de una forma que no era debida. Ellas eran la primera vez en la iglesia. Y otras personas, ya con bastante tiempo de estar en la iglesia, llegaron y dijeron, me siento incómoda con cómo ella se viste. Recordate cuando me dijiste esta semana la influencia que esa persona está recibiendo. Sí. Quien estaba influenciando era una persona de mal corazón. No me acuerdo. No, no era una persona de mal corazón de quien estábamos hablando. De hecho, es alguien a quien apreciamos mucho. Ah, es que no me acuerdo de quién estábamos hablando. ¿Querés que te diga el nombre? Sí, que no me acuerdo. ¿Qué crees que haga? Entonces, ya me acuerdo. Entonces, si esta niña está siendo influenciada por otra niña de la misma edad, ¿qué puede esperar? Pastor, ¿no cree que pueden dar un buen consejo? Quizás sí, pero si la Biblia nos dice que debemos buscar a los adultos, Sí. o sea, ¿por qué quiere buscarle la quinta pata al gato? Sí, el dicho está en que entre más canas, más sabiduría. ¿Dónde está ese dicho? Proverbios 42:1. Cambiamos porque eso no está en el programa. ¿Qué va? Va la pregunta número 1 del libro de madurez. La liberación de la prueba no es nuestro mayor bien, haciendo eco de que Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres paganos que Nabucodonosor les puso, fueron castigados y fueron multados con entrar a un horno de fuego por no postrarse ante la espada, ante la estatua de este mismo Nabucodonosor. Cualquiera hubiera dicho, Dios los va a librar del horno del fuego, pero Dios no los libró, ellos entraron. Bien, ese es el ejemplo bíblico y el mejor. Ahora, Pero antes, entonces no lo he terminado, creí que vos lo ibas a terminar. no. No los libró de entrar, pero sí les libró de ser de alguna forma dañados por el horno. Entonces los libró adentro del horno. Ese es el ejemplo bíblico. El ejemplo práctico es preguntarles, ¿cuál sería el mayor bien que la humanidad podría recibir en este momento? Es de repetir la pregunta. Cura del ¿Cuál coronavirus. sería el mayor bien para el planeta Tierra? Biológicamente, todos piensan que la cura del coronavirus, y yo le he dicho desde el principio, O sea, el la planeta vacuna. Tierra no necesita eso, el planeta Tierra necesita recibir a Cristo. Y necesita personas que salgan a las calles y griten, Jesucristo es el Señor. No literalmente, estoy Pero hablando figurativamente. ¿cuál es el mayor bien para el planeta Tierra? Ya te dije las dos opciones. Ok, la vacuna o la cura. Sí es lo mismo. Bueno, ¿eso es la liberación de la prueba? Sí. Ese es el punto. No es cierto. La liberación de la prueba no es Que el- que se nos saque de ahí, que no nos hagan pasar por ahí. Exacto. Lo acabas de decir, por eso los jóvenes entraron al fuego. Entonces, no les liberaron de la prueba. No están exentos del sufrimiento. Y respondiste hace un rato que la
el mayor bien sería recibir a Cristo. Y los que ya recibieron a Cristo, ¿cuál sería nuestro mayor bien? Bueno, la prueba. La prueba. ¿Por qué? Es otra de las preguntas. Porque la prueba es la que nos está haciendo madurar. Sí. Yo iba a decir algo más hermoso, pero vos lo puedes decir. Dale. En el Antiguo Testamento son pocos los que conocieron a Jesús. Estos 3 hombres pasaron un buen tiempo con Jesús. Un largo tiempo con Jesús. Incluso un rey pagano como Nabucodonosor dijo, lo que yo veo que está ahí es alguien como que si fuera hijo de los dioses. Incluso él en su ignorancia reconoció que debía de ser un hijo de Dios. Era Jesús. Es adentro del horno de fuego donde vamos a pasar los mejores tiempos de intimidad con Jesús. Donde le vamos a escuchar y pasar tiempo con Él. Vamos a la siguiente. Ya. ¿Por qué? Es que ya viste, ya le había respondido. ¿En qué momento Dios se acerca más en nosotros? Ya la respondí. Ya la respondí, en la prueba, en el horno de fuego. La 4. Pero si tuviéramos que aplicarla, yo tengo que decir que estoy más que agradecido de este periodo. Porque nunca antes en mi vida crié tan buen hábito como el que ahora tengo. No me muevo del cuarto en donde vivo si no he leído la Biblia, he hecho la guía de la Biblia, si no he leído el libro fin, he hecho el libro fin, si no he orado y si no he cantado. Y eso casi siempre me lleva 1 hora y cuarto. Así es que yo tengo todos los días cultos. Y no debo cambiar eso. Y puedo decir que una gran cantidad de personas han regresado al Señor o se han acercado al Señor en este tiempo. Entonces sí, el horno de fuego nos permitió ver a Jesús actuando de diferentes formas. Sé que algunos estarán a punto de decir, pero bueno, pastor, ese es su trabajo, preparar los sermones y todavía no ha salido a la reactivación normal. Tienen razón en las dos cosas. Mi trabajo es esto y todavía no estamos 100% en reapertura la iglesia. Sin embargo, ya empezamos a prepararnos y estamos emocionados, haciendo un montón de cosas al respecto. Entonces ya sentí la presión del tiempo. El segundo día fallé, porque cuando revisé el reloj era tarde. Así es que lo que decidí es que me levanto 1 hora antes de lo que siempre me levantaba. Y eso les animo a todos aquellos de ustedes que el trabajo les está robando tiempo con el Señor. Levántense antes, pero no sustituya tan buen hábito que la pandemia nos dejó. ¿Por qué es un detalle especial y que el escritor recalca que no había olor a fuego en la ropa de los 3 jóvenes? Es que después de haber estado en el horno y salir, al menos el pelo se les ha de haber chamuscado, pero ni siquiera se les humeó un poco la ropa. Eso era porque para los babilonios era muy importante el fuego, porque para ellos era un dios. El hecho de que ellos hubieran salido un poco chamusqueados, un poco humeados del horno, les hubiera hecho decir a los consejeros del rey que habían metido a esos 3 jóvenes ahí, les hubiera hecho decir a ellos, ese hijo de dioses no los pudo cuidar de nuestro Dios. Nuestro Dios los chamusqueó, los llenó de humo. Nuestro Dios es mejor. Así que hicimos que aprendieran la lección. Quedaron con la marca de quedar pelones sin pelo porque les quemó el pelo. Pero Jesús no iba a dejar que eso sucediera.
El olor a prueba, en este caso, les restaba mérito al que los libró de la prueba. Si nosotros salimos de una prueba, hablando de la prueba más que de nuestro Señor, les resta mérito a nuestro Señor. Yo pienso que el que habla más de la prueba que de Jesús es porque cree que Él pasó la prueba. Prueba de ello es que no se cansan de decirlo, y no como un testimonio para glorificar a Dios, sino más bien como un acto público de que Dios los respalda. Pero yo me pregunto, ¿y cuando Dios respalda a alguien, tiene alguien que abrir la boca? ¿Acaso no vamos a proyectar a nuestro Salvador? Y nuestro olor al Señor hablará por sí mismo. No estoy diciendo que no hay que publicar y testificar de lo que Dios hace con nosotros. Estoy diciendo que tenga mucho cuidado con aquellos que se envanecen y que buscan vanagloria a través del olor a humo y no en honor al olor a la carencia de humo. ¿Me están entendiendo la ilustración? Sí, la figura. Prueba de ello es que Pablo, cada vez que contó su testimonio, Cristo era glorificado, no él. Y quizás, por último, antes de pasar a la última, vuestro testimonio no es el Evangelio. Y el Evangelio es lo único que tiene poder de salvar vidas. El Evangelio es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Vuestro testimonio, cualquiera sea, no lo es. ¿Hay alguna pregunta, Jenny? ¿No hay preguntas? Terminemos ¿El tiempo con la... acabó? Y quiero ver si era muy... pero si no... Dale. Nos quedan 30 segundos, Sí. tener 15. Es que ellos dijeron, Dios nos va a salvar, pero si no, aún así seguiremos confiando. Y un montón de hombres en la Biblia dijeron ese pero si no. Todos. La mayor parte. Pero si no hace lo que nosotros esperamos, seguiremos amándole. Quiera Dios que nosotros repitamos, pero si no. Gracias por estar con nosotros. Que el fin de semana sea muy bueno para todos. Mañana Icon 8 de la noche, domingo a las 9, llegando ya casi al último domingo en ese teléfono. Ah, no, sí, siempre van a haber algunos por teléfono. Al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches.